Bueno, buenos días a todos. Esta sería la segunda clase de este año, este cuatrimestre. La primera la hicimos presencial, pero solamente para la gente de los martes, porque el jueves fue feriado. Así que mi propuesta en esta segunda clase para todos va a ser repasar un poco lo que trabajamos en la primera. Así que disculpen lo de los martes y poner en avance un poquito con más precisión. Así vamos avanzando, digamos. Para la gente de los jueves les doy la bienvenida, como hice con la gente de los martes. No solo a la Universidad de La Plata, a la Facultad de Humanidades, a la carrera de Educación Física, sino también a esta cátedra, Educación Física 1. La idea general que presenté el otro día está directamente vinculada a desarrollar un pensamiento crítico, digamos. Esa es una función que atraviesa todas las instituciones que nombré, la universidad, la facultad, la carrera, y por supuesto la asignatura, ¿no? O sea, vamos a tratar de explicar un pensamiento crítico en un sentido amplio, pero también con bastante precisión, ¿no? Las características centrales de cualquier teoría son las tres que ya dije: la precisión, o sea, renunciar a decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Que no nos dé lo mismo una palabra que otra. La simpleza, digamos, o la elegancia, ¿no? Una teoría tiene que ser fácilmente comprensible, no puede ser compleja, digamos. O de una complejidad tal que nadie la entiende, digamos. No, esas teorías no sirven. Y por supuesto tiene que ser novedosa, ¿no? Una teoría tiene que ser, tiene que venir a decir algo distinto, ¿sí? Porque el destino de toda teoría, por lo tanto de toda práctica, ¿no? Todas las prácticas están llenas de teoría, es producir un cambio, producir una forma de pensamiento nuevo. Así que por lo tanto tiene que ser novedoso. Bueno, dada la circunstancia de tener que hacer la clase por este canal, digamos, me voy a permitir presentar en forma general la unidad 1 del programa de este año, que está vinculado a la educación física y la modernidad. Ese es el primer punto. ¿Por qué la modernidad? Bueno, porque un problema que tenemos, yo diría en el pensamiento en general, pero en la educación física en particular, es que se ha desligado históricamente la práctica de la educación física del papel que tiene el Estado, fundamentalmente, y no se ha estudiado esa relación con profundidad. Por lo tanto, siempre parece que la educación física hablara o hiciera o pensara, digamos, por fuera de las relaciones humanas. Y por lo tanto no hay un verdadero punto de anclaje. Por lo tanto vamos a empezar por describir la modernidad, qué es la modernidad, de dónde viene el pensamiento moderno, ¿no? Fundamentalmente porque la educación física nace, se crea, por decirlo de alguna manera, en la modernidad. O sea, la educación física es un producto moderno, es un producto de un cierto movimiento civilizatorio, es producto también bueno, de los sistemas de gobierno. Y ese carácter presenta un problema central, digamos, ¿no? No hay manera de no encontrar en la educación física las mismas características que se encuentran en la modernidad. No fallan, digamos. Por eso hay que presentar el primer punto para ver cómo se convirtió la educación física desde su creación en una disciplina del organismo.
Así que voy a compartirles algo que preparé para poder avanzar. A ver, tengo que poner los lentes. Presenté brevemente, ¿no?, el otro día, un poco la idea de que no solo la educación física viene creada por el Estado moderno, sino que se ha desarrollado, ha crecido en un sentido en ese pensamiento moderno. Ese pensamiento moderno parecería no importarnos, pero en realidad es la forma como vivimos, cómo nos relacionamos, cómo se generan las sociedades modernas y qué características van a tener. El primer punto que me gustaría precisar es cómo era la forma de vida antes y cómo es la forma de vida hoy. Inclusive porque voy a seguir un poco el texto de poder de soberanía, poder sobre la vida, con algunas ampliaciones y algunas críticas también. Decía yo que la clase dominante, antes de la modernidad, antes de esta época que estamos viviendo, es la aristocracia. La aristocracia eran los dueños de la tierra, ¿no? Y tenían un sistema de gobierno llamado monarquía, cuyo poder central estaba dado por el rey. A la altura que estamos trabajando, digamos, posterior al Renacimiento, durante el Renacimiento, el rey casi en todos lados estaba vinculado a un dios. Fundamentalmente en Europa, a un dios cristiano, pero las monarquías precolombinas que existían en Latinoamérica también tenían siempre el rey vinculado a él. Más allá de que las creencias y las religiones son distintas, ¿no? Y planteaba yo que la lógica de vital que planteaba la monarquía, que planteaba la aristocracia como clase social dominante, era la de dejar vivir y hacer morir. ¿Por qué dejar vivir? Porque al rey, al Estado monárquico no le interesa la vida del pueblo, no cómo viven, qué hacen. Lo único que le importa es que cultiven la tierra, era la única fuente de riqueza en ese momento, y que no se metan en las cuestiones del rey o de Dios, digamos. En ese caso el rey tiene el privilegio de matarte, ¿no? Matarte de todas las maneras que matan las monarquías, que es quitarte la vida con tortura, ante todos, públicamente, sin juzgamiento, sin defensa, sin derecho a nada, exiliarte, echarte, ¿no? Bueno, no me quiero detener demasiado, me parece que es bastante claro, dejar vivir y hacer morir. En este punto era un poco el sistema vital que se plantea en la soberanía de las familias, porque básicamente la monarquía está constituida por un grupo de familias que se casan entre sí, ¿no? Y que ejercen el poder en todos lados. Y eso hace que el sistema vital fuera ese. Dicho esto, digo, brevemente se produce una serie de revoluciones, dado que empieza a haber otra fuente de riqueza que ya no es la tierra, sino, no sé cómo vamos a ver ahora, los medios de producción. Algunas revoluciones son violentas, con muchísimo derramamiento de sangre, producto de la pretensión de un cambio, no solo político, sino también de la forma de vida. Y ahí asciende al poder la burguesía, que ya no son los dueños de la tierra, la burguesía son los dueños de los medios de producción, o sea, los que producen manufacturas, los que producen mercancía. E instalan un sistema de gobierno distinto, el monárquico, donde ya no se hereda el poder por sangre, sino que supuestamente es el pueblo el que gobierna. Ya vamos a ver que no es así, pero es lo que se dice, es el discurso burgués. Instalan la democracia,
instalan la democracia como sistema de gobierno, ¿no? Con la división de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, e instalan una supuesta mayor civilización, digamos. En algún caso es cierto, digamos, ya no hay una tortura pública, ¿no? Ahora no quiere decir que no haya tortura, ¿no? Ahora vamos a ver dónde. Y reemplazan la figura del rey por la figura de la ciencia. Digamos, ya no ordena el edicto del rey la vida de todo su pueblo, sino que la que ordena la vida de los pueblos es la ciencia. Si ustedes revisan su propia vida, la vida moderna, van a encontrar que hay ciencia en todos lados, ¿no? En cada uno de los actos humanos estamos regulados de acuerdo a la ciencia. Y no solo eso, sino que además se instala una forma de pensar a partir de un cierto pensamiento científico que es dominante, aunque y hegemónico, aunque por supuesto nosotros vamos a desarrollar algunas cuestiones muy críticas respecto de la ciencia. Y cambia ese dejar vivir y hacer morir por un hacer vivir, esa es la promesa de la burguesía, la vida eterna o la juventud eterna o la prolongación simplemente de la vida a cualquier precio. Y si no pudiera hacer vivir, que es lo que le pasa, porque la inmortalidad no solo no se encuentra, sino que además no sería muy deseable, entonces ahí dejar morir. Eso se muestra claramente en un solo ejemplo, digamos, la eutanasia está prohibida en el mundo, en todos los países, ¿no? Bueno, salvo en Suiza, con varias condiciones, entre otras que tenés que tener plata para ir a Suiza, ¿no? Pero bueno, ahí te matan, si vos pedís que te maten, pero tenés que tener una enfermedad terminal, tenés que estar justificado, y insisto, tenés que tener plata, ¿no? De lo contrario, la lógica es hacer vivir al lado del respirador hasta que el organismo desaparece, y a eso se le llama vida. Bueno, supongo que de este tema particular van a quedar varias cuestiones que vamos a tratar en la presencialidad. ¿Qué plantea, por lo tanto, la modernidad? ¿Sobre qué se basa la modernidad? Bueno, sobre tres aspectos que obviamente van a ser los enemigos acérrimos que vamos a discutir críticamente para plantear una teoría de la educación física distinta. Por un lado, el biologismo, ¿no? El biologismo es la exacerbación de lo biológico como explicación de lo social, ¿no? Bueno, el biologismo trae en sí mismo un concepto muy caro a la modernidad, que es el racismo, digamos, ¿no? El peor de los racismos es el que se ejerce sobre lo femenino, digamos. Digo lo femenino para englobar ahí también las sexualidades distintas que se plantean en la humanidad, ¿no? Pero bueno, la creencia de que el hombre desciende del mono, la idea de cierta animalidad racional, que las ciencias sociales también traen, son de alguna manera una exacerbación de lo biológico, en detrimento de lo cultural, digámoslo claramente. O sea, el biologismo es explicar siempre por alguna cuestión de raza, de zona, de acceso a bienes naturales o no, intentan explicar la vida, ¿no? Ese es un problema central. Digamos, si la educación física ha sido sumamente poco crítica, por decirlo de alguna manera, más bien muda respecto de este biologismo, dado que prácticamente se ha dedicado en sus 120 años de historia exclusivamente a desarrollar las ideas biológicas, digamos, ¿no? Eso después trae consecuencias que lo vamos a ver más adelante, pero básicamente pensar que no hay raza, no hay biología humana que explique nada, digamos. Un solo ejemplo que daba el otro día era, bueno, para igualar a todos los seres vivos y sobre todo a la humanidad, ¿no? A los hombres y las mujeres,
se suele decir que los seres vivos nacen, se desarrollan, crecen, se reproducen y mueren. Digamos que sería una ley que todos cumpliríamos. Bueno, los humanos no hacemos esas cosas, muchos humanos no se reproducen. Así que por lo menos hay una distinción ahí que la biología no entiende y no quiere entender. No sé si la biología como ciencia, que bueno, gracias a ella estamos vacunados y pudiendo volver a clases, sino cierto biologismo, ¿no? Cierta mirada de la biología, que además siempre fue, y lo seguirá siendo, funcional a las clases dominantes, o sea, a la burguesía, digamos, ¿no? Porque finalmente, por alguna razón biológica, para ellos, los ricos son ricos y los pobres son pobres, digamos, ¿no? No por cuestiones de acceso, de igualdad o desigualdad, ¿no? ¿Qué trae como novedad la biología? Bueno, no hay ninguna novedad, pero van a ver que está vinculado al Estado moderno. Trae el individualismo, ¿no? Es muy difícil no caer en alguna tontería cuando uno explica esto, porque, bueno, no es necesario explicar el individualismo en una sociedad donde todo se basa en la responsabilidad individual, desde la constitución de los países, no importa cuál sea, sean más liberales o menos liberales, todas se basan en la responsabilidad individual y todos sus códigos reglamentarios están vinculados a eso, ¿no? Y al mismo tiempo se promueve, ¿no? Desarrollo individual, el desarrollo de cada una de las personas como un bien valorado. El individualismo viene del concepto de individuo, que quiere decir indivisible, ¿no? Y el concepto de individuo es un concepto biológico, ¿no? Que sirve muy bien para explicar la vida de las especies, de todos los reinos naturales, pero no sirve para explicar la vida humana. Y nos condena a tener unas sociedades que, bueno, insisto, están sumamente agravadas en su violencia, sobre todo por este individualismo desastroso al que nos somete la forma de pensamiento de la modernidad. Por lo tanto, lo que produce esta situación es lo que nosotros llamamos nihilismo, para nosotros, sino mucha gente, que es una vida sin sentido, ¿no? O sea, se prolonga la vida, aunque vivir así no tenga sentido, digamos, ¿no? Se prolonga la vida y se vive una vida sin sentido, ¿no? Y estas tres características las vamos a encontrar en los mecanismos de ejercicio del poder, que es lo que voy a trabajar ahora. ¿Por qué sin sentido? Y bueno, la verdad que vivir exclusivamente para trabajar, para una clase social, no tiene sentido. Pero tampoco tiene sentido preocuparse exclusivamente por estar sano cuando sos pobre, digamos, ¿no? Sí, está sano, pero, o sea, biológicamente está sano. O sea que de alguna manera lo que hace la modernidad es reducir la vida a la vida orgánica. Y eso no es la vida. No es la vida humana. Puede ser la vida animal, pero no la vida. Vamos a las consecuencias, así avanzo y no me hago tan largo. ¿Qué planteo yo como problema? Que en realidad el Estado moderno te hace vivir a cualquier precio, siempre y cuando le sea funcional. Cuando no le son funcional, te mata, ¿no? No quiero detenerme demasiado en esto, porque bueno, las evidencias mundiales y locales son infinitas y fáciles de rastrear, digamos, ¿no? Uno podría pensar en la matanza de judíos en la Segunda Guerra Mundial, y comunistas también, ¿no? O podría pensar el terrible desastre que cometió Franco en España, o podría pensar en el genocidio que se cometió en Argentina durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, ¿no? O sea, el Estado te mata. Bueno, ustedes podrían decir, bueno, pero son regímenes totalitarios. Sí, también hay muertos en democracia, digamos, ¿no? Desaparecidos. Tenemos. Lamento mucho desilusionar, pero eso sigue ocurriendo. Claro, no es la misma magnitud, pero desaparecen, mueren
gente, que mate el Estado, ¿no? Este es un problema que no se ha tocado, pero que bueno, yo creo que hay que pensar que en función de mantener a los medios de producción funcionando, ¿no? Y hacer el famoso, y seguir quedándose con el plusvalor, diría Marx, de toda la humanidad, de toda la riqueza que produce la humanidad, cuando el Estado, que defiende siempre los intereses de la clase dominante y de la burguesía, encuentra a alguien que se resiste a eso. En Argentina, el caso más cercano es las campañas cada tanto que se desatan contra los pueblos originarios, que reclaman tierras que les pertenecían y que fueron usurpadas, ¿no? Otro genocidio del siglo XIX, ¿no? A producto de las manos de las familias patricias argentinas, ¿no? O sea, el Estado moderno te mata, ¿no? ¿Qué produce eso? ¿Qué produce el Estado moderno? Bueno, en principio, a través de la biología, produce algo a lo que se llama normalidad, ¿no? O sea, hay cosas que son normales porque biológicamente son así, ¿no? Los varones tenemos que ejercer de varones y las mujeres de mujeres. Por ejemplo, eso sería lo normal, ¿no? No ocurre en lo humano eso siempre, porque no hay una normalidad a establecer biológicamente, porque no puede serlo, porque la normalidad, en todo caso, hay que establecerla desde el punto de vista cultural, ¿no? Y la normalidad produce una normatividad, o sea, crea una manera de vivir, una forma de vivir, una forma de relacionarse con los otros, una manera de pensar la humanidad. Esa normatividad se pone en juego mediante dos dispositivos. Uno es la disciplina, que viene de las disciplinas científicas, vamos a ser claros, ¿no? Que se ejerce básicamente sobre el cuerpo individual, ¿no? Se disciplinan los cuerpos a partir de las disciplinas científicas. Y para eso la modernidad crea tres grandes instituciones. La primera es la escuela, digamos, todos obligatoriamente tenemos que pasar por el sistema educativo. Por supuesto que esto no se cumple, hay mucha gente pobre, sobre todo mujeres, niñas, que no van al sistema educativo. Pero bueno, el discurso del Estado es quieren que todos. Y ahí empieza el proceso de normalidad, ¿no? No voy a dar ejemplos, todos pasaron por la escuela, todos saben, no solo pasaron por la escuela, están pasando por la universidad, que es una forma de escuela, digamos, ¿no? Será superior, le ponemos palabras grandilocuentes, pero es un sistema educativo que también tiene la misma lógica de que sea normal, ¿no? Bueno, en el caso de que la escuela no pueda resolver problemas, porque de hecho no puede, no está preparada para cosas que le son extrañas, entonces, bueno, ahí aparece la figura del hospital, ¿no? La salud. La salud. El ejemplo más claro es la medicalización de los niños a partir de sus comportamientos aparentemente anormales o aparentemente que no respetan la normativa, digamos, ¿no? O sea, el hospital no como edificio, sino como forma de pensar la relación inclusive con la salud, ¿no? Bueno, y si el hospital ya no puede, digamos, entonces ahí lo que queda es el encierro, la cárcel, que por supuesto están las cárceles para los delincuentes, pero está lleno de cárceles para enfermos, ¿no? Los hospitales neuropsiquiátricos y las clínicas, ¿no? O sea, son los tres elementos que van a disciplinar el cuerpo, de alguna manera. El primero a través de la palabra y fundamentalmente de la transmisión de cultura, pero de una forma de pensar la cultura, ¿no? De normalidad, y los dos a partir de el encierro, la tortura y el enderezamiento, digamos, del comportamiento humano. El segundo elemento es la biopolítica, que ya no se ejerce sobre el cuerpo individual, sino que se ejerce sobre la población toda. Básicamente está dado por
las estadísticas. Ahora vamos a entrar en el proceso estadístico más importante que tiene el Estado, que es el censo. Pero después están todas las mediciones. Me resulta ridículo hablar de esto después de los 2 años de pandemia, números, porcentajes y cantidad de estadísticas de las que estábamos pendientes, inclusive para ver cuándo terminaba. Todavía no terminó, ¿cierto? Pero bueno, más se espera un rebrote en estos meses. No solo estadísticas, sino cálculo de probabilidades, ¿no? De lo que puede pasar, ¿no? En función de la mortalidad, de la población, de la natalidad, de crecimiento poblacional. Bueno, son todas estadísticas que de alguna manera son las que determinan las políticas de los estados. Lo haga un gobierno u otro gobierno, es siempre lo mismo, ¿no? Ninguno se va a basar en otra cosa que no sea el cálculo estadístico para determinar una política que en general está guiada por un pensamiento biologicista, como dijimos hace un momento. ¿Qué ha hecho la educación física? Más allá de que después vamos a ver cómo nació en el siglo XIX, cómo se creó la educación física. Un pequeño paréntesis. Educación física como concepto, como palabras, tiene una contradicción que yo la marqué en las clases que di, que es que física viene de physis, de griego física, que quiere decir naturaleza. O sea que si nos pusiéramos etimológicos con el término, la educación de la naturaleza, de lo natural, de lo humano sería, ¿no? Esa es la creencia que está detrás de eso, ¿no? Bueno, la naturaleza no se educa, como dije, se controla y se explota, pero no se educa. Así que en sí mismo ya ahí tenemos un problema, pero eso lo vamos a ver con más profundidad con su nacimiento. La educación física plantea el cuerpo como una unidad orgánica, o sea, reduce el cuerpo, que es un bien de la cultura, que es una donación de la comunidad, a la unidad orgánica, ¿no? Por ese biologismo de que hablamos. Entonces, se dedica básicamente en todas sus prácticas a intentar estimular ese organismo, ¿no? Como si fuera una descarga eléctrica, digamos, por decirlo de alguna manera. Considerando que con eso alcanza, ¿no? Con que eso es suficiente. Y el cuerpo es mucho más que una unidad orgánica, o diría de otra manera, el cuerpo no es el organismo, ¿no? Aunque el organismo obviamente es necesario para constituir un cuerpo, pero no alcanza para explicarlo, ¿no? Los ejemplos que siempre doy, básicamente, es la ausencia en la vida humana de instintos, ¿no? O sea, así como los animales o los habitantes de los otros reinos naturales lo único que pueden hacer es la conducta que tienen marcada por instinto, los humanos no, ¿no? Esa diferencia me parece que es central. Y a pesar de que muchas especies viven en comunidad, como nosotros, tienen sociedades estratificadas, como nosotros, tienen sistemas de comunicación, como nosotros, pero no generan cultura porque no tienen palabra. Entonces, no es posible reducir ni el cuerpo ni la vida humana al organismo, ¿no? Es un error teórico, es un error, si ustedes quieren, ético, en el sentido de que reducir a una persona a su vida orgánica es quitarle la vida, es convertirlo en lo que decían los alemanes de los judíos cuando los asesinaban, ¿no? Le decían musulmán. Musulmán es eso, es alguien que no puede decidir nada por sí mismo porque, bueno, está sometido a tortura, a trabajos forzados, ¿no? Se le ha quebrado todo tipo de voluntad. Pero bueno, obviamente, aunque no se alcance a visualizar en este momento tan claramente, es el objetivo de la burguesía, quebrar la voluntad de los pueblos, para que puedan producir en sus medios de producción la riqueza para ellos, ¿no? Para reducir al cuerpo una unidad orgánica estimulable, entrenable, inclusive educable, ¿no?
es un beneficio para las clases dominantes y no para los pueblos, que son los que generan la verdadera riqueza de las democracias. Por lo tanto, la educación física propone un cuerpo animal, propone un cuerpo natural, ¿no? Cosas que no se condicen. Propone un cuerpo que está dado, ¿no? Inclusive en la frase más progresista, como acepta el cuerpo que tenés, ¿no? Está dado y es lo que hay, no hay manera de hacer otra cosa, digamos. Y si tenés el cuerpo para esto, lo vas a poder hacer, y si no lo tenés, no ocurre eso en las prácticas, pero bueno, la educación física plantea eso. Obviamente piensa en un cuerpo individual, un cuerpo desde lo individual, ¿no? Por lo tanto lo convierte en distintos tipos de cosas, ¿no? Desde las prácticas sexuales a las prácticas deportivas, digamos, ¿no? Hay una exaltación del individual todo el tiempo, ¿no? En todos los órdenes de la vida, no solo en la educación física, en la educación, en cualquier ámbito. Y finalmente propone un cuerpo expresivo, ¿no? El cuerpo debe expresarse, como si tuviera algo adentro para expresarse, por esa misma individualidad biológica. Es otro olor, no hay nada adentro que exprese absolutamente nada. Pero bueno, yo diría que es el último despliegue, ¿no? La cuestión de lo expresivo, como esa expresión de lo animal, de lo natural en lo humano, que no se verifica de ninguna manera. Por lo tanto, lo que hace la educación física es construirse como una disciplina, no sé si decirlo así, pero me gusta, pseudocientífica, ¿no? Del organismo. Digo porque hay toda una discusión sobre si la educación física es ciencia o no es ciencia, se va a convertir en ciencia o no se va a convertir en ciencia. No importa. De todas maneras, siempre la educación física se ha comportado en los sistemas estatales, no importa si son educativos, ¿no? Exclusivamente. Prueba de ello, para dar un ejemplo, quizás no muy importante, pero prueba de ello es que todas las carreras de educación física del mundo se estudia anatomía y fisiología como centrales, ¿no? Se estudia el organismo. Bueno, hay uno solo el plan de estudio que no tiene esa lógica, pero no vale que yo lo diga porque lo escribí yo, ese plan de estudio. Que no tiene esa lógica, pero todos los demás están vinculados a esa manera de pensar la educación física, que ya vamos a ver que estaba en los fundadores de la educación física, o sea, en el Estado y en la medicina social urbana ya estaba pensado. Bueno, hasta acá me parece que está bien. Para esta clase. Simplemente plantearles esto que de alguna manera se va a ir desarrollando en las siguientes clases, que es, bueno, a partir de esta crítica, de ubicar el Estado moderno como el creador de la educación física, de hacer la crítica al Estado moderno, de la forma de vida que tiene la modernidad, vamos a desarrollar una crítica profunda a toda la educación física en todos sus aspectos, pero al mismo tiempo, como decía en la misma clase, con una propuesta, ¿cierto? Una crítica sin propuesta es un chusmerío de barrio. Nosotros tenemos que hacer una propuesta de cómo pensar el cuerpo, de cómo pensar las prácticas, ¿no? Los deportes, la gimnasia, la danza, el juego, los juegos. Tenemos que poder hacer una propuesta superadora, novedosa, como dije al principio, precisa, ¿no? Que diferencie juego de deporte, deporte de gimnasia, gimnasia de danza. Aunque la danza no la vamos a tratar, pero para que sepan que estamos pensando otras prácticas corporales como integrantes del campo de la educación física. Y tenemos que ser simples, ¿no? En el sentido de que tiene que ser una teoría que quede claro para todo el mundo, ¿no? O sea, no vamos a seguir pensando el cuerpo desde lo orgánico, ni desde lo biológico, vamos a pensar el cuerpo desde otro lugar.
Y pensar el cuerpo desde otro lugar nos abre otras perspectivas, ¿no? Pensar inclusive el sistema político a partir de lo humano, a partir de la cultura y no de lo biológico. Por supuesto que es ambicioso, pero es lo que queremos hacer. Nada más, espero no haberlos aburrido demasiado, disculpen la extensión, prometo ir reduciendo el tiempo, digamos, en cada clase. Esta quedó larga porque tenía que retomar cuestiones, porque había gente que no había podido tomar la primera clase por el feriado. Cuídense mucho, nos vemos la semana que viene.